Bienvenidos a Historias Sombrías, tu portal al mundo de lo inexplicable y sobrenatural. En nuestro último video, viajamos al antiguo Egipto y exploramos los trabajos más terroríficos de esa civilización mística. Hoy, continuamos con nuestra serie, pero esta vez nos adentramos en una época oscura y peligrosa. Una era donde el miedo a lo desconocido dominaba la vida cotidiana, la Edad Media. En este periodo de nuestra historia, el terror estaba presente en cada rincón. La peste, la caza de brujas, la Inquisición. Todo lo desconocido era visto con sospecha y miedo. Sin embargo, había quienes se ganaban la vida realizando trabajos tan oscuros que sus propias almas estaban en riesgo. Prepárate para descubrir los 7 trabajos más terroríficos de la Edad Media. Trabajos envueltos en superstición, castigos brutales y leyendas escalofriantes. El primer trabajo que exploramos nos lleva al corazón de las plazas públicas, donde la justicia medieval tomaba forma a través de la brutalidad. El verdugo, el ejecutor de la muerte. El verdugo era quien se encargaba de llevar a cabo las ejecuciones, ya sea mediante la decapitación, el ahorcamiento o torturas aún más crueles. Este trabajo estaba lleno de vergüenza, y aunque era necesario, quienes lo realizaban a menudo eran vistos como malditos, tanto por la sociedad como por las mismas almas de sus víctimas. Una de las leyendas más oscuras que rodea a los verdugos medievales es la historia de Hermann, un verdugo que, tras varias ejecuciones, comenzó a escuchar las voces de aquellos a quienes había quitado la vida. Estas voces lo perseguían día y noche, susurrando su nombre en cada rincón oscuro de su casa, hasta que finalmente Hermann fue encontrado muerto, con sus manos aferradas a su propia garganta. El siguiente trabajo terrorífico nos lleva bajo la tierra, donde los sepultureros cavaban tumbas en los cementerios de la Edad Media. Rodeados de muerte, su tarea era sencilla: enterrar a los muertos. Pero el verdadero horror comenzaba cuando el sol se ocultaba. Los sepultureros o enterradores no solo lidiaban con cadáveres, sino también con el miedo a que los muertos regresaran. En la Edad Media, las supersticiones eran fuertes, y muchas creían que aquellos que no recibían un entierro adecuado podrían levantarse de sus tumbas como espíritus vengativos o criaturas malditas. El sepulturero Wilfred, según las leyendas, fue testigo de algo que jamás debió haber visto. Una noche, mientras trabajaba, escuchó ruidos provenientes de una tumba reciente. Pensando que era solo el viento, continuó su labor, pero cuando se acercó, vio cómo la tierra comenzaba a moverse. El cadáver que había enterrado esa misma mañana estaba vivo. Wilfred huyó aterrorizado, pero jamás volvió a ser el mismo. Murió poco tiempo después, afirmando que los muertos nunca duermen. En la Edad Media, la caza de brujas se convirtió en una obsesión. Todo aquel que mostrara señales de comportamientos extraños o fuera acusado de practicar la magia negra estaba en peligro de ser cazado. Y así nació un trabajo aterrador: el cazador de brujas. Estos individuos, encargados de identificar, capturar y a menudo torturar a las llamadas brujas, realizaban su labor con el convencimiento de que estaban librando al mundo del mal. Pero el precio que pagaban por tratar con fuerzas oscuras era elevado. Uno de los cazadores de brujas más conocidos fue Heinrich Kramer, coautor del Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Se decía que Heinrich estaba obsesionado con la idea de purgar al mundo de las brujas, pero conforme avanzaba en su trabajo, comenzó a creer que estaba siendo vigilado, no por hombres, sino por demonios. Las crónicas aseguran que Heinrich murió enloquecido, convencido de que las brujas que había condenado lo atormentaban desde el más allá. Nuestro siguiente trabajo nos lleva a una de las épocas más oscuras y terroríficas de la Edad Media, la peste negra. Mientras la enfermedad diezmaba poblaciones enteras, los médicos de la peste recorrían las calles, enfrentando la muerte en cada esquina. Cubiertos con sus trajes de cuero y sus emblemáticas máscaras con pico, estos médicos intentaban curar lo que no podía ser curado. Aunque muchos de ellos no entendían la naturaleza de la enfermedad,
Lo que más les aterrorizaba no era la peste misma, sino las supersticiones y los rumores que la rodeaban. Se decía que la peste negra no era solo una enfermedad física, sino una maldición enviada por seres oscuros. Algunos médicos afirmaban haber visto sombras moviéndose en los callejones, criaturas invisibles que se alimentaban del sufrimiento y la muerte. El doctor Antoninus, un médico de la peste, describió en sus diarios cómo estas sombras lo seguían. Al final, Antoninus desapareció en medio de la noche, dejando tras de sí su máscara y una nota que decía: «Ellos están aquí, me han encontrado». El inquisidor, el juez y verdugo de la fe. En la Edad Media, la Iglesia estableció la Santa Inquisición para perseguir a los herejes y pecadores. Los inquisidores eran quienes se encargaban de llevar a cabo los interrogatorios, a menudo utilizando torturas crueles para arrancar confesiones. Sin embargo, muchos creían que los inquisidores se corrompían por el poder oscuro que ejercían. La tortura, el dolor y el sufrimiento atraían a entidades que se alimentaban del mal. Algunos inquisidores, como Bernard Guy, fueron conocidos no solo por su brutalidad, sino también por sus trágicos finales. Las leyendas cuentan que Bernard, después de condenar a cientos de almas, empezó a ver rostros en las sombras de sus propias cámaras de tortura. Al final de sus días, afirmaba que las almas de los torturados lo estaban esperando para llevárselo al infierno. No todos los trabajos terroríficos de la Edad Media involucraban a verdugos o cazadores de brujas. Los leprosos, obligados a vagar por las afueras de las ciudades, eran marginados de la sociedad, pero se dice que algunos de ellos realizaban extraños trabajos a cambio de comida o refugio. A menudo, se les veía como seres malditos, condenados no solo por su enfermedad, sino por haber ofendido a Dios de alguna manera. Existen relatos de leprosos que, incapaces de soportar su destino, vendían su alma a las fuerzas oscuras para prolongar su vida, aunque a un costo terrible. El último trabajo en esta lista nos lleva a las entrañas de los castillos y fortalezas medievales, donde los guardianes de mazmorras custodiaban a los prisioneros. Encerrados en lo más profundo, estos guardianes no solo enfrentaban a los vivos, sino también a las almas atormentadas que, según se decía, no podían escapar de esas lúgubres celdas. Los guardianes pasaban sus días en completa oscuridad, vigilando a aquellos que esperaban la muerte. Y se dice que, con el tiempo, estos guardianes comenzaban a escuchar los susurros de las almas que jamás lograron salir de las mazmorras. Las leyendas afirman que algunos guardianes desaparecieron, absorbidos por la oscuridad de las celdas. La Edad Media, un tiempo de superstición y miedo, fue también una era en la que el trabajo podía acercarte peligrosamente al mal. Verdugos, inquisidores, cazadores de brujas y médicos de la peste negra. Todos ellos jugaron con la vida y la muerte, y muchos pagaron el precio. Hoy en día, estos trabajos ya no existen, pero sus leyendas y las sombras que dejaron tras de sí aún persisten, recordándonos que, en cada rincón oscuro de la historia, siempre hay algo más acechando. Este ha sido el segundo capítulo de nuestra serie sobre los trabajos más aterradores de la historia. En nuestro próximo video, exploraremos el Renacimiento, una época donde la alquimia y los exorcismos marcaron los límites entre la ciencia y lo sobrenatural. No olvides suscribirte a Historias Sombrías y activar las notificaciones para no perderte el próximo episodio. Déjanos un comentario sobre qué trabajo te ha parecido más escalofriante y qué otra época te gustaría que exploráramos en futuros videos.